Hola, bueno, a nosotras nos tocó hablar sobre la técnica aséptica. Entonces, pues para empezar queríamos poner un poco de la definición sobre qué es asepsia. Esta palabra tiene un origen griego y significa que hay ausencia de microorganismos como bacterias que puedan contaminar y causar enfermedad. Y bueno, el objetivo de la técnica estéril es que la intervención quirúrgica sea un procedimiento en el cual no haya estos microorganismos que puedan causar una infección. Ahora, hablando un poquito de la división de funciones en el quirófano, pues en una cirugía normal, usualmente van a haber 5 personas en el quirófano, como podemos ver en esta foto. El cirujano, un segundo cirujano o ayudante, el instrumentista, el anestesiólogo y un circulante. Ahora, las tres primeras personas que mencioné, pues van a ser las que van a formar el grupo estéril, que estos como tal son los que van a tener contacto con los instrumentos estériles, entonces tienen que usar bata y guantes estériles. Y el grupo no estéril no es que pues no participe en la técnica aséptica porque también tienen que hacer lavado de manos y usar pijamas quirúrgicas, etcétera. Pero pues no van a estar en contacto directo con el campo operatorio. Entonces pues no necesitan como este cuidado extra. Ahora, hablando de la presentación del personal, pues esperamos que las personas que están en quirófano pues tengan las manos limpias, sin esmaltes, sin uñas postizas, que oculten suciedad o algo así, que usen pijama quirúrgico, que pues estén limpios en sí como tal, o sea, que pues hayan tomado un baño antes, por ejemplo, y que pues sí, que sean en general personas limpias. Ahora, hablando como tal de la higiene convencional, de manos, pues tenemos que saber que esta es la estrategia fundamental para descontaminar en el área quirúrgica. Y pues esta es una rutina forzosa que vamos a utilizar para prevenir justo estas infecciones relacionadas con la atención sanitaria, que pues su definición como tal son infecciones que no estaban en el paciente antes de que entraran a quirófano o antes de que ingresaran. Y bueno, existen dos procesos de descontaminación según la OMS. La primera es la que pues todos conocemos, tradicional con agua y jabón. Y hay una segunda que se usan preparados especiales a base de alcohol, como el gel antibacterial, por ejemplo. Pero, por ejemplo, este segundo proceso no es aceptado para personas que van a entrar a quirófano. Ellos sí tienen que usar este primer proceso de agua con jabón. Bueno, para hablar de los bultos estériles, son todos los materiales que se van a utilizar durante la cirugía. Estos se piden por escrito y se entregan ya preparados, empacados y esterilizados al personal de enfermería. Entonces, básicamente en el área de quirófano se divide en tres, en el área negra, el área gris y el área blanca. Y los bultos estériles se entregan en el área gris a través de una ventanilla hacia el área blanca, en donde son recibidos por el personal de enfermería, que ya está lavado, pero no necesariamente estéril, está lavado y recibe estos materiales. Entonces, aquí lo importante es que todos están envueltos o empaquetados de una manera en que se puedan abrir sin contaminarse por dentro. Entonces, por ejemplo, un bulto en donde se recibe con ropa estéril va a tener, por ejemplo, esa cinta en donde se va a abrir hacia la manera opuesta, se va a tomar por la parte externa de la tela, porque la parte interna va a ser lo que está estéril. Entonces, la manera en que lo vamos a abrir va a ser sin tocar la parte interna y entonces ya cuando queda abierto, toda esa parte está estéril. Otro ejemplo es los objetos blandos como jeringas o el bisturí o las gasas, en donde vienen como en paquetes, en donde se pueden abrir y se exponen de cierta manera para que un personal de enfermería, el instrumentista o pues las personas que estén involucradas en la cirugía que estén estériles solo tomen los instrumentos o lo que sea que estén utilizando
de manera que no se toque la parte contaminada y solo se tome la parte estéril. El lavado quirúrgico es el primer paso para convertirte en un miembro estéril. Es importante recordar que dentro de la sala de operaciones puede haber transpiración y esto a su vez va a elevar la cuenta bacteriana de la piel. Tenemos flora transitoria y flora residente. La flora residente es importante usar antisépticos débiles. Muchas veces se cree que un lavado intenso es mejor, pero es todo lo contrario, porque podemos crear lesiones en las palmas de las manos y esto a su vez aumentar la cuenta bacteriana. Los jabones más utilizados es el hexaclorofeno o clorexidina. Muchas veces igual se cree que mientras más tiempo de lavado se dé, mejor va a ser esta técnica, pero se ha comprobado que 90 segundos es la técnica estándar. Y también hay que recordar que los lavados se encuentran en el área gris y cuando estemos enjuagando nuestras manos bajo el chorro, debemos de tener mucho cuidado de que no se moje nuestra ropa, ya que si no se vuelve un sitio de contaminación. En la técnica de lavado de manos hay que verificar primero que tengamos una buena presentación. Después vamos a enjuagar las manos y antebrazos hasta 5 centímetros arriba del pliegue de los codos, aplicar jabonadura y lavar en forma de corriente. Se va a dividir en 3 tiempos. El primer tiempo va a llegar hasta el codo, el segundo tiempo hasta la mitad del antebrazo y el tercer tiempo hasta cubrir toda la mano. Cuando estemos bajo el chorro de agua debemos limpiar las uñas y después enjuagar. Se tiene que iniciar el cepillado conforme los tiempos. Y cuando terminamos de dar los 3 tiempos debemos de soltar el cepillo sin tener contacto con el lavabo. Tenemos que mantener las manos a la altura del pecho sin tocar nuestro cuerpo. La instrumentista va a tomar con firmeza la bata y la va a levantar sin tocar ningún otro elemento. Después se va a alejar para no tener contacto con la mesa o con alguna otra superficie. Va a identificar las partes de la bata tomándola con las 2 manos y con los brazos extendidos, y ya después al encontrar el extremo donde están las mangas, va a jalar la bata hacia la superficie interna del cuerpo. Después se van a anudar las cintas pequeñas empezando por el cuello y por último se van a separar las cintas grandes de la cintura y el circulante las va a tomar por la punta para anudarlas en la espalda. El calzado de guantes cerrado, vamos a tener los guantes en el interior de la guantera estéril y con talco y con un doblez en su puño, dispuestos de manera que sea posible identificar cuál es el derecho y cuál es el izquierdo. Después la palma de la mano del guante debe quedar sobre la palma de la mano que se calza y los dedos del guante dirigidos al pliegue del codo. El pulgar y el índice derecho sujetan el doblez del guante, al mismo tiempo la otra mano en su movimiento va a envolver el guante que se va a calzar y se va a extender. No importa mucho que queden como los dedos acomodados porque después se va a proceder a acomodar interiormente y se va a repetir este mismo proceso con la siguiente mano. El vestido y calzado de guantes de los cirujanos va a ser dado por la instrumentista, la cual va a tomar el bulto de guantes y va a identificar el derecho, lo va a sujetar por el puño y lo dobla hacia afuera con los dedos del guante hacia abajo y la palma hacia la persona que los ha de calzar, en este caso los cirujanos. Se mantiene el guante con firmeza, ya que después se va a estirar el puño con fuerza mientras el cirujano va a introducir la mano hacia él. El puño se va a desdoblar para cubrir el estoquinete de la bata del cirujano y se va a repetir este mismo procedimiento con la otra mano. El calzado de los guantes por medio de la técnica abierta se va a dar con la guantera abierta y se va a dejar caer sobre una superficie limpia pero no estéril. Y la manipulación se va a dar por el puño doblado que va a presentarnos la cara interna. Después vamos a sujetarlo por el doblez e introducir la mano. Este mismo procedimiento se va a repetir con la otra mano. La técnica abierta asistida solo va a diferir de la cerrada en que la mano de la persona que se calza los guantes está libre fuera del estoquinete y el asistente debe poner atención para separar los dedos pulgares sin impedir que la piel de la mano que se calza haga contacto con los guantes estériles. Para el vestido de la mesa de mayo, esta es una mesa que se utiliza para poner todos los instrumentos que se van a utilizar durante la cirugía. Hay 2 maneras de hacerlo según el capítulo revisado, que es en donde se viste la mesa y después se coloca la charola estéril, o en donde la charola viene dentro de la funda de la almohada. Hay un video en donde podemos explicarlo mejor. En esta técnica lo que se está haciendo es justo poner la charola dentro de la funda. Entonces se coloca de esta forma, se apoya, o sea, como sobre el abdomen de la persona, después se va hacia la mesa y entonces una vez en la mesa, pues estabilizamos para que no se mueva y vestimos la mesa de mayo ya con la charola adentro. Entonces esto se hace de manera de distal a proximal. Y Y bueno, para la manera en que vamos a acomodar los diferentes instrumentos en la mesa de mayo, normalmente se acomodan de manera en donde que más los utilizamos o el orden en el que lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces se suele poner corte, después hemostasia, tracción, luego los portaobjetos y las suturas.
y de manera horizontal podemos poner los separadores o las gasas o el riñón con otro tipo de instrumentos. Esto puede variar mucho dependiendo de quién esté instrumentando, qué tipo de cirugía sea. Por ejemplo, para la laparoscopía, pues también vamos a tener los instrumentos para el laparoscopio, pero en otra mesa. O sea, puede variar mucho dependiendo de qué es lo que estemos haciendo, pero básicamente ese es el orden en donde se suelen poner. Y para el lavado y antisepsia de la piel, pues básicamente lo que queremos lograr es que todo esté estéril. Entonces, lo que hacemos es colocar campos estériles y solo dejamos expuesta el espacio de trabajo en donde vamos a hacer el procedimiento. Entonces, una vez que ya se colocaron los campos, podemos tomar yodo. Por ejemplo, en el ABC tenemos estas como aplicadores de yodo que son muy prácticos, pero también se puede hacer con una pinza y gasa. Y básicamente lo que hacemos es ir del sitio en donde se va a hacer la incisión o del sitio de interés, básicamente, hacia afuera, ¿no? Entonces se puede hacer de manera circular, que es lo que yo he visto más. Y hay quien después limpia con solución salina o que nada más ponen el yodo y dejan que se seque. Básicamente después de 15 minutos es cuando se reduce más que nada la actividad bacteriana, entonces se espera un momento y después ya se inicia la cirugía. Pero ese es básicamente el proceso. Ahora vamos a hablar sobre la preparación del campo estéril. Entonces, después de realizar la antisepsia de la piel, se crea un campo bacteriológicamente aislado, por lo que se colocan posteriormente compresas estériles, tanto campos o sábanas, para mantener la esterilidad. Para este punto de la técnica, las mesas auxiliares y la mesa mayo ya tienen cubiertas estériles. El material más utilizado para las sábanas y las compresas son muselina de algodón, en las cuales generalmente tienen 2 capas cosidas por sus bordes, lo cual ha demostrado que tienen una mejor función aislante en las operaciones prolongadas. Sin embargo, el tipo de sábanas y compresas pues va a depender de los recursos que se tengan en el hospital y también del tipo de operación. Hay también juegos de sábanas y compresas cortadas para tipos de operaciones comunes, los cuales tienen pegamento en sus bordes y estos se adhieren a las superficies anatómicas. Y las dimensiones son variables, pueden ir desde compresas rectangulares, que son las más comunes, que miden de 60 por 90 centímetros, estas se adaptan a distintas áreas anatómicas. Sábanas simples que van de 120 a 180 centímetros, las cuales aíslan regiones completas, y de igual manera hay una sábana hendida que esta mide de 2.5 a 1.8 metros y tiene una ventana central, y esta se extiende sobre todo el área hasta llegar al área en donde está el anestesiólogo. Ahora, sobre la técnica clásica en la operación de abdomen, voy a redactar los pasos más importantes, los cuales pues se van a ir viendo en el video y de igual manera se demuestran en la imagen. Lo primero es que el circulante va a retirar las compresas húmedas que limitan el campo durante las maniobras de lavado y antisepsia, y como tal el área quirúrgica ya está preparada y secada para poder cubrirla con las sábanas y los campos estériles. Por lo tanto, el instrumentista va a tomar del bulto de la mesa, a la que se le conoce como la sábana de los pies, se va a entregar al ayudante y el ayudante y el cirujano van a extender esta sobre las extremidades inferiores del paciente. Después se va a pasar una segunda sábana, la cual se va a extender desde la porción media del tórax hasta la porción cefálica del paciente, y después el instrumentista va a tomar 4 compresas de campo y estas se van a entregar tanto al cirujano como a su ayudante, y estas las van a colocar dobladas por la mitad en cada cuarto de la superficie, de tal manera que quede un marco en el sitio en donde se va a efectuar la incisión. Posteriormente viene la fijación de las pinzas de campo. Entonces el rectángulo limitado por las compresas se van a fijar con las pinzas de campo, como lo podemos ver en el video. Y por último se da la sábana hendida sin desdoblar al cirujano, que la va a colocar orientada en sentido longitudinal al paciente, y después se desdobla. Y pues ya finalmente se aproxima a la mesa mayo con todos los instrumentos y se colocan las cánulas de aspiración.